cordial saludo para todos. Venimos hablando acerca de nuestro capítulo de hígado y vías biliares. El día de hoy hablaremos de enfermedad de hígado graso no alcohólico, revisando un artículo del 2015 acerca de esta patología en el World Journal of Hepatology. Este es Indira Educación. Les agradezco demasiado que se tomen su tiempo de dejarme entrar a sus hogares o sus dispositivos y su consulta médica para juntos actualizarnos al respecto de temas básicos en la práctica clínica diaria. Tal vez se pregunten por qué hacemos esto, y la razón de ser de Indira Educación es no más ni menos que llevar calidad de vida a las personas que son susceptibles de una atención en salud en algún momento dado. Creemos que el desconocimiento en salud, la mala preparación, está directamente relacionada con injusticia social, y de ahí nuestro nombre Indira, en honor a Indira Gandhi. Así que sin más preámbulo, iniciemos hablando acerca de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Y diremos como primera medida que la enfermedad por hígado graso no alcohólico es una patología muy común que se caracteriza por una disposición alterada de los lípidos alrededor del hepatocito a nivel del parénquima hepático, y concursa con alteraciones persistentes de las enzimas hepáticas. En este sentido, también decimos que esta patología tiene una prevalencia importante que está relacionada con la obesidad y la epidemia, que podemos llamar así epidemia de obesidad en el mundo. El cuadro histológico del hígado graso no alcohólico se asemeja, como lo nombramos en el apartado de lesión inducida por fármacos, a una lesión hepática que se induce por alcohol y frecuentemente se diferencia de esta última patología. La enfermedad por el hígado graso no alcohólico tiene asimismo un espectro de daño hepático que puede ir desde la esteatosis macrovesicular hasta esteatohepatitis, fibrosis avanzada y finalmente la cirrosis. Esta enfermedad va creciendo cada vez más en el mundo y se puede asociar a carcinoma hepatocelular, que revisaremos en un apartado diferente, en una conferencia aparte. Puede llevar a trasplante de hígado y de hecho estos pacientes pueden ser más susceptibles a la muerte. Así que vamos a hacer una revisión rápida al respecto de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Entonces, dentro de la definición de hígado graso no alcohólico, documentamos la acumulación excesiva de grasa a nivel hepático, con más del 5% del número de hepatocitos conteniendo triglicéridos a nivel intracelular, ya sea esto por esteatosis o biopsia hepática, que afecta al menos el 5% del volumen o peso del hígado en los pacientes que consumen menos de 30 gramos de alcohol por día. La prevalencia y la epidemiología de la enfermedad por hígado graso no alcohólico es más común entre los hombres que entre las mujeres menores de 50 años, donde documentamos una prevalencia más alta en el género femenino mayor a 50 años, que posiblemente está relacionado esto con los cambios hormonales documentados posteriores a la menopausia. Asimismo, se habla en la literatura que la enfermedad por hígado graso no alcohólico en todo el mundo varía demasiado, pero tiene una especial prevalencia en algunas poblaciones donde la mitad de todas las personas pueden verse afectadas. Entre la población asiática especialmente, la prevalencia del hígado graso no alcohólico diagnosticado por ecografía puede ir hasta el 40%. Decimos que la forma más común de patología hepática crónica en niños es el hígado graso no alcohólico, pero se desconoce la prevalencia de la esteatohepatitis no alcohólica en la población general. Se habla que de hecho en los niños se estima una prevalencia del hígado graso no alcohólico del 9.6%, lo que puede concursar con cirrosis hasta en el 8% de este 9.6% en los niños. Asimismo, documentamos la obesidad como el factor de riesgo más importante para el hígado graso no alcohólico, con una prevalencia de 4.6 veces mayor en la población obesa, y asociado a esto también está asociado fuertemente con el síndrome metabólico, adiposidad, aumento del perímetro abdominal y resistencia a la insulina.
De hecho, estimamos que la prevalencia de hígado graso no alcohólico es al menos 2 veces más común en las personas que cumplen criterios para el síndrome metabólico. Cuando hablamos de la patogenia del hígado graso de tipo no alcohólico, especificamos que esto no se comprende completamente, pero no se ha identificado propiamente dicho ningún mecanismo patogénico en estos pacientes, pero se considera que el hígado graso no alcohólico es un proceso que se lleva a cabo en el hígado por dos resultados. Primero, es el resultado de la acumulación de grasa relacionada con el hígado que está asociado a cambios tipo resistencia a la insulina y obesidad central junto con la acumulación de tiacilglicéridos y una disregulación metabólica asociado a una alza de ácidos grasos sérica que conduce a la esteatosis. Y un segundo eslabón o resultado es la inflamación y subsecuente necrosis secundaria a estos cambios, lo que puede conducir a fibrosis y cirrosis en algunos pacientes que tienen hígado graso no alcohólico. A este respecto decimos que también el estrés oxidativo inicia un papel o concursa con un papel principal en el hígado graso no alcohólico, donde también está implicado en este segundo resultado que implica la peroxidación de los lípidos en el hepatocito con la inducción de la CYP2E1 hepática, promoviendo estrés y peroxidación de las grasas con la subsecuente dilución de las mitocondrias que finalmente terminan en una formación de especies reactivas de oxígeno, generando un círculo vicioso en la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Estos cambios también, como ya lo dijimos, se asocian a cambios no proinflamatorios, asociado a factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 y la interleuquina 1B. Esto activa las células asesinas naturales y neutrófilos que aumentan la liberación de citocinas proinflamatorias, conduciendo finalmente a perpetuar este daño oxidativo de las células hepáticas, con la subsecuente reducción de la actividad y los niveles de las células asesinas naturales, que de hecho a largo plazo en el paciente con hígado graso no alcohólico aumenta la susceptibilidad a cirrosis hepática, especialmente en el paciente obeso. Por lo tanto, estas células asesinas naturales concursan con un importante desarrollo de fibrosis y cirrosis. Obviamente tienen un papel importante en la fisiopatología de estas alteraciones. El hígado graso no alcohólico es un diagnóstico especialmente de exclusión, por lo que al valorar estos pacientes debemos hacer un adecuado despistaje de otras alteraciones como consumo de alcohol, que recordemos para esto se define como mayor a 30 gramos de etanol y 20 gramos de etanol para las mujeres, la infección concomitante de hepatitis B o hepatitis C, el abuso de drogas y la presencia de enfermedad autoinmune. Recordemos que para cada una de estas patologías tenemos una conferencia aparte, como hemocromatosis y enfermedad de Wilson. Estos diagnósticos a menudo se realizan de manera incidental. La mayoría de los pacientes que concursan con hígado graso no alcohólico son clínicamente silenciosos y son pacientes asintomáticos que pueden manifestarse con una clínica muy inespecífica, como malestar en el cuadrante superior derecho asociado a elevación de enzimas hepáticas que en el menor de los casos están mínimamente alteradas con un nivel mayoritariamente elevado de la enzima alanino-aminotransferasa y la gamma-glutamiltranseptidasa. Al respecto de las características de laboratorio, comentamos que los datos de laboratorio y los datos clínicos muchas veces no se correlacionan con la gravedad de la enfermedad, y asociado a esto documentamos que un cuarto de los pacientes con hígado graso no alcohólico pueden tener presencia de anticuerpos antinucleares a títulos bajos. Asimismo, los niveles de ferritina sérica son considerablemente más altos en estos pacientes. Hasta el 50% de los pacientes con hígado graso tienen este marcador que se relaciona directamente con enfermedad avanzada. Pero los niveles de gamma-glutamiltranseptidasa y la fosfatasa alcalina pueden estar elevados, pero el tiempo de protrombina sérica y el nivel de bilirrubina y la albúmina pueden ser normales, excepto en el paciente con cirrosis asociada a hepatitis no alcohólica. Asimismo, la hiperglucemia y la dislipidemia se detectan hasta en la mitad de los pacientes con hígado graso no alcohólico.
Aproximadamente la mitad de los pacientes con presencia de esteatosis simple pueden tener unos niveles de aminotransferasas alterados, lo que ocurre hasta en el 80% de los pacientes con hígado graso avanzado, y que se documenta que el nivel sérico de aspartato aminotransferasa o alanino aminotransferasa aumenta de 1.5 a 4 veces el valor de referencia, pero los niveles rara vez superan el rango de 10 veces el límite de referencia para la determinación de esta bioquímica hepática. Las modalidades de imágenes que se utilizan en este contexto son la resonancia magnética, la ecografía y la tomografía, y la espectroscopia por resonancia magnética. A este respecto diremos que las características radiológicas de la esteatohepatitis y el hígado graso no alcohólico están dadas por el aumento de grasa a nivel hepático, que documenta un patrón difuso, homogéneo o heterogéneo o depósito de grasa focal en el hígado, que generalmente es contrastado con áreas de conservación focal de grasa en un hígado graso difuso. La forma más homogénea es la forma más común, y las formas heterogéneas y focales pueden simular alteraciones de la perfusión y enfermedades infiltrativas difusas o enfermedades nodulares o masas. La resonancia magnética es la modalidad radiológica más importante y lo que ponemos primero en la diapositiva, y es la imagen más definitiva para la evaluación cuantitativa y cualitativa de las enfermedades tipo hígado graso, pero es un método muy costoso que, no siendo esto suficiente, la espectroscopia por resonancia magnética de protones viene cobrando gran relevancia en la literatura, esto para detectar no solo el espectro completo de la esteatosis, sino también como documentación de otras características del grado de fibrosis. Asimismo, mencionamos que la ecografía no es un método cuantitativo y puede ser insuficiente para la distinción del tipo de esteatosis simple a tipo de esteatosis avanzada o cirrosis temprana. Esto es muy importante para que no nos confiemos en esa ecografía diciendo que no es un método cuantitativo y no puede distinguir fibrosis avanzada o cirrosis temprana. En este sentido, diremos que la ecografía es un método que tiene una especificidad y sensibilidad baja para detectar las pequeñas cantidades de grasa en el hígado. En este sentido, es necesario comentar que esa ecografía transabdominal es una técnica muy común, eso sí, para diagnosticar esteatosis hepática, puesto que es un examen muy disponible, no invasivo, y es un examen relativamente costo eficiente. Los depósitos de grasa focal aparecen de manera hiperecoica en un hígado que por lo demás se asemeja a las características regulares o normales. Ahora bien, la tomografía se utiliza de manera amplia en los pacientes con esteatohepatitis o hígado graso no alcohólico, especialmente en adultos. Está contraindicado en niños. Allí decimos que el depósito de grasa en el hígado está caracterizado por una reducción de la atenuación del parénquima hepático. Allí documentamos que la evaluación de la grasa hepática mediante la atenuación por tomografía puede en muchas ocasiones no ser tan confiable, y aquellos métodos de tomografía son muchas veces insensibles para documentar esta esteatosis leve. Así pues, la especificidad y la sensibilidad de la tomografía sin contraste para la detección de una esteatosis moderada es del 73 al 100% para documentar sensibilidad y del 95 al 100% para documentar especificidad, donde se ha descubierto asimismo que la elastografía transitoria es una técnica que fue desarrollada de manera reciente y se basaba en la monitorización de la ecografía del paso de una onda de presión de baja frecuencia a través de los tejidos, y esta es una técnica que no tiene características invasivas, pero es prometedora para la detección de los casos de fibrosis avanzada causada por hepatitis viral y crónica en el paciente con esteatohepatitis o hígado graso no alcohólico.
tiene una gran limitante en los pacientes obesos, pero es un gran paraclínico a solicitar. Por último, documentamos que la gamografía ya no se documenta en los algoritmos diagnósticos del hígado graso no alcohólico. Bueno, del mismo modo, para establecer un diagnóstico definitivo en el hígado graso no alcohólico se requieren de datos histológicos y datos clínicos, donde la mayoría de los pacientes con hígado graso no alcohólico tienen elevados los niveles de alanino-aminotransferasa y aspartato transferasa de manera crónica con o sin hepatomegalia. Del mismo modo, la combinación de la historia del paciente, el examen clínico, los hallazgos radiológicos y las alteraciones a nivel de los análisis sanguíneos son importantísimos para realizar un diagnóstico preciso a nivel de esta patología, específicamente el hígado graso no alcohólico. Es preciso indicar que los anticuerpos contra músculo liso y los anticuerpos antinucleares son frecuentemente positivos en el paciente con hígado graso no alcohólico y representan una respuesta de anticuerpos inespecífica que en este momento no se ha asociado con un patrón o gravedad a nivel de correlacional con la biopsia hepática. En este sentido, hacemos un abordaje iniciando desde un paciente con elevación de alanino-aminotransferasa que tiene documentación de hepatomegalia y como primera medida excluiremos el alcohol en la noxa de estas alteraciones. Estos pacientes deben de ser llevados a una ultrasonografía o una tomografía computada o a una resonancia magnética que puede tener dos resultados, normal o anormal. Si es normal, estos pacientes deben de ser llevados a biopsia hepática, pero si es anormal, documentando hígado graso, debemos considerar la biopsia hepática o la elastografía para estadificar la infiltración del hígado y el riesgo de progresión en estos pacientes. Dentro de los pacientes con valores elevados de aminotransferasas, el factor etiológico generalmente se dilucida por la evaluación cuidadosa de un historial clínico donde podemos documentar factores de riesgo para hepatitis viral, antecedentes de consumo de alcohol u otras comorbilidades, antecedentes de consumo de drogas o el consumo de medicamentos, asociado a alteraciones de la bioquímica sanguínea, aparte de la hepática, que pueden detectar otras alteraciones como marcadores autoinmunes como alfa-1 antitripsina y ceruloplasmina. Estos pacientes obviamente requieren unos estudios de imagen de apoyo donde resalta la ecografía como ese paraclínico inicial y a veces la biopsia hepática. Los pacientes que tienen consumo excesivo de alcohol tienen un desarrollo de hepatitis alcohólica en una tasa del 35% y de estos el 20% progresarán a cirrosis alcohólica. Como ya lo dijimos, en la ingesta de 30 gramos en hombres y 20 gramos en mujeres es un valor arbitrario que distingue la enfermedad por hígado graso de tipo no alcohólico de la enfermedad de tipo alcohólico, aunque esto no tiene una validez demostrada en estudios sistemáticos aleatorizados. Se genera cuando el radiólogo nos reporta la presencia de grasa focal que puede ser coincidente con alteraciones de depósito que simulan lesiones o neoplasias malignas o neoplasias benignas o abscesos. Estos diagnósticos de depósito o preservación de grasa focal se respaldan por el debut en ubicaciones que suelen ser típicas en forma de cuña, con falta de efecto de masa y ausencia de desplazamiento o distorsión de la vasculatura a nivel de ese tejido hepático dentro de la propia lesión, que nos da un alto índice de sospecha de hígado graso de tipo no alcohólico. Y como lo mencionamos en nuestro apartado de hepatopatía inducida por fármacos, ciertos medicamentos pueden inducir la esteatohepatitis de manera abrupta, como la amiodarona, el tamoxifeno o los estrógenos y los glucocorticoides. Y otras condiciones que se asocian a hígado graso no alcohólico son la derivación intestinal para bajar de peso, donde se observa de manera clásica esta alteración en la cirugía de derivación yeyunal en aquellos pacientes que tienen infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que concursan con lipodistrofia, pueden cursar con
hígado graso de tipo no alcohólico que puede afectar gravemente el paciente. De otro modo, comentamos que para la esteatohepatitis no alcohólica existe una clasificación propuestas por Brunt en 1999, donde han dado calificaciones de grado grave, marcado, moderado y leve, siendo respectivamente 3, 2, 1, según el grado de degeneración e inflamación lobulillar y portal y de esteatosis. El Comité de Hepatología del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedad Digestiva y Renal, patrocinado por el NASH, ha documentado este aval para la clasificación de Brunt. Entonces, donde se habla de 3 grados, está el grado 1, 2 y 3, siendo leve, moderado y grave respectivamente, donde el grado 1 es predominantemente macrovesicular, con un involucro de menos del 33% de los glóbulos. El grado moderado, cualquier grado generalmente mixto de tipo macrovesicular, y una clasificación grave donde típicamente hay más del 66% de los acinos comprometidos con esteatosis comúnmente mixta. Bueno, ahora, no se ha documentado un tratamiento específico para el hígado graso no alcohólico y se ha tratado con la supresión de toxinas y drogas que puedan generar afrenta en el hígado asociado al control de peso y el control de otras comorbilidades coincidentes con el hígado graso no alcohólico, como diabetes, hiperlipidemia y de hecho hipertensión, que también concursan con síndrome metabólico. El enfoque de manejo se documenta con la mejora de los factores de riesgo para la esteatohepatitis no alcohólica, que el principal factor de riesgo, si nos devolvemos a la patogenia de la inflamación, que está directamente relacionado con la resistencia a la insulina. Entonces, las pautas para el control de estas variables: primero, el control de peso, logrando un adecuado control de peso, especialmente en los pacientes obesos, con un déficit calórico diario siquiera de 100 a 1000 calorías con el aumento de las actividades cotidianas, y si los pacientes concursan con un grado severo asociado a un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, se ha demostrado que la implementación de Orlistat o la gastroplastia con banda pueden ser seguras en el paciente con esteatohepatitis alcohólica o hígado graso no alcohólico. Terapéuticamente, la implementación de vitamina E es algo económico y antioxidante que se ha evaluado en la implementación en los pacientes con hígado graso no alcohólico, especialmente en pacientes pediátricos. Pero también esto se ha llevado a pacientes adultos, donde se ha documentado mejorías en el aspecto ecográfico del hígado y las aminotransferasas en sus valores previos a la implementación de la vitamina E. Al respecto de la implementación de estatinas y fibratos, no se ha documentado datos que soporten la utilización de estos medicamentos en el escenario de hígado graso no alcohólico. Por lo tanto, no se recomiendan como agentes activos durante la terapéutica del hígado graso no alcohólico. Del mismo modo, mucho se ha discutido alrededor de la metformina. Documentamos que la literatura expresa que no se ha encontrado sistemáticamente una mejoría en las características histológicas con la implementación de metformina, pero sí se ha encontrado esto en animales. Esta biguanida puede producir una reducción de la hiperinsulinemia y mejora de la sensibilidad a la insulina hepática, pero no es un medicamento cuya indicación sea la esteatosis hepática. Finalmente, hablamos del ursodoxicolato, que es un ácido biliar hidrofílico que tiene propiedades hepatoprotectoras y ha demostrado una mejora en las enzimas hepáticas y disminución en la esteatosis hepática, pero no se han establecido los beneficios a largo plazo de la implementación del ursodeoxicolato, que puede llegar a tener beneficios a este nivel, pero no se ha documentado fehacientemente. Finalmente, mencionamos que no hay un conflicto de intereses en medio de esta confidencia, salvo el llevar información académica a sus oídos. Esta es una conferencia abierta, parte de nuestro curso en relación a hepatología en la plataforma Indira. Allí usted se puede actualizar día a día por medio de podcast,
o cursos virtuales en relación a actualizaciones de temas pertinentes, muchas veces que abarcan la atención primaria o temas muy especializados, donde hacemos la invitación a diversos panelistas, expertos que nos expongan de manera coloquial cómo se aborda un cuadro clínico en específico. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por dejarnos entrar a su disposición.